Hola, buen día a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con este video en donde vamos a abordar dos temas importantes principalmente. ¿Sale? Estamos en la clase de matemáticas, ya vamos en la semana 34. Eh, Les pido de favor que los alumnos que aún no me han entregado trabajos todavía me los pueden ir entregando al final de la presentación. Les coloco mi correo para que sepan a cuál correo tienen que enviármelo. ¿Sale? Por lo pronto, en este video les voy a explicar un poquito de lo que son los temas para que puedan hacer ustedes las actividades que les he enviado. ¿Sale? Principalmente son dos temas, pero los dividí en tres partes. El primero, vamos a recordar aquella parte donde nosotros veíamos las propiedades de los polígonos regulares. Recuerdan que yo les había pasado una diapositiva donde vienen 8 o 9 propiedades de los polígonos, ¿sí? Regulares principalmente, y que de ahí nosotros podíamos sacar que si el número de vértices, que si cuánto vale los ángulos internos, los ángulos externos, que cuántos triángulos se forman, etcétera, ¿sí? Y el otro tema que dividí en dos secciones son los teselados. Esa parte creo que también ya por ahí la vimos y la dividí en dos secciones, donde la primera es qué es un teselado, o sea, su definición, y la siguiente parte que vamos a ver, que es esta, es donde vamos nosotros a observar algún teselado o ejemplos, ¿sale? Porque nosotros hemos visto teselados siempre y no nos hemos dado cuenta. Pero vamos a empezar con el primer tema, que es utilizando las propiedades de los polígonos regulares. En esta primera diapositiva, yo lo que les quiero, o quiero más bien que ustedes recuerden, es cuáles son las propiedades de los polígonos. Y recordamos que los polígonos tenían algunas partes, que es esta de aquí, y que esas partes eran diagonales, vértices, ángulos internos, ángulos externos, lados, etcétera. Yo sé que lo recuerdan perfectamente y sé que hay también nosotros, y recuerdo que también vimos las otras propiedades, ¿sí? Como la propiedad de los lados, la propiedad de los vértices, la propiedad de los triángulos, las diagonales, etcétera. ¿Sale? Entonces, esta diapositiva se las puse meramente informativa para que ustedes, si no recuerdan, por aquí están todas las propiedades de los polígonos para poder realizar nosotros la actividad que es la primera, la del día lunes 17. ¿Sale? Y la propiedad que vamos a utilizar para esto es la propiedad que dice, cuarta propiedad, trazar diagonales, ¿sí? Porque cuando nosotros trazamos diagonales en un polígono, lo que pasa es que en ese polígono salen diferentes triángulos, ¿sí? Y también lo podíamos hacer por medio de una fórmula. Aquí está la fórmula. Podemos hacerlo de dos maneras. Gráficamente, por ejemplo, es donde yo debo de trazar las diagonales, perdón, que salen de un vértice. En este caso aquí tengo el ejemplo, pero también lo podría empezar aquí. Sería una diagonal aquí y sería otra diagonal acá. Entonces saldrían los mismos 1, 2 y 3 triángulos, ¿de acuerdo? Y si yo quiero usar la fórmula es n-2, recordando que n es el número de lados que tiene la figura. En este caso, como estamos hablando de un pentágono, el pentágono tiene 5 lados y le resto 2, que me indica la fórmula, me dice que me van a salir 3 triángulos, y es lo que me salió en esta parte. Entonces lo podemos comprobar de dos maneras: gráficamente, haciendo la figura, sacando las diagonales de un vértice, o con la fórmula, que sería un poquito más sencillo. Esta tabla que les muestro ahorita es la tabla que viene en su primera actividad. Se las voy a explicar. Acá arriba dice número de lados. Voy a ocupar el primero, les voy a ayudar con el primero. Número de lados de un triángulo, pues como su nombre lo dice, son 3 lados. Número de triángulos que se forman, ¿sí? Recordamos que yo lo puedo hacer de manera gráfica, lo voy a poner aquí abajo. Aquí tengo un triángulo, ¿sale? Y si yo me paro en este vértice y quiero sacar una diagonal, no puedo, no tiene diagonales el triángulo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos triángulos se forman? Pues nada más uno. Y la manera que vamos a comprobar es la fórmula n-2. N son los lados que son un triángulo, son 3, menos 2 me da igual a 1, que es lo que acabo de poner aquí. ¿Cuántos triángulos se forman? Pues obviamente nada más es uno. ¿Cuántos suman los ángulos interiores? Bien importante.
Hay una propiedad al principio que dice que todos los triángulos, sus ángulos internos deben de medir 180. Esto es una propiedad universal de los triángulos. Los triángulos dice que la suma de los ángulos internos, la suma de los tres, es de 180. Ahora, el valor del ángulo interior. Estamos hablando, ojo, de polígonos regulares. El polígono regular es aquel polígono que tiene los mismos lados, los mismos vértices, los mismos ángulos, la misma medida de los lados. Entonces, si yo estoy hablando de un triángulo como polígono regular, estoy hablando de un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es donde sus lados y sus ángulos miden lo mismo. Entonces, si yo estoy diciendo que este ángulo más este ángulo más este ángulo me tienen que sumar 180, ¿cómo voy a saber cuánto mide un solo ángulo? Pues bien sencillo, divido 180 entre 3. Si yo divido 180 entre 3, me va a salir 60. Entonces quiere decir que cada ángulo interno de este triángulo va a medir 60. Como son tres ángulos, si sumo 60 más 60 más 60, me va a dar 180. Y esto va a cambiar dependiendo de la figura que sea. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, en el cuadrado ya es diferente. En el cuadrado la suma de todos sus ángulos internos da 360, al igual que en el pentágono, al igual que en el hexágono y en los demás polígonos. Aquí todos va a dar igual después del triángulo, pero aquí es donde va a cambiar cada ángulo, ¿sí? Se supone que si los ángulos internos miden 360, tengo que dividir 360 entre la cantidad de ángulos que tiene cada figura y me va a dar el resultado aquí. Si se fijan, es súper sencillo esta tabla. Algunos ya la han de haber podido llenar con el conocimiento que tienen de las propiedades y otros pues con esta explicación. De todos modos, ya saben, si en algún momento, en alguna actividad ustedes llegan a trabarse, por favor no duden en enviarme un mensaje, un WhatsApp, un audio y resolvemos esa duda para que continúen con la actividad. Ok, esto sería todo sobre polígonos regulares y sobre las propiedades. Si tienen alguna duda de las propiedades, aquí están. Aquí se las puse en una sola diapositiva. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que es el de teselados. Vamos a ver qué es un teselado. Aquí me dice que los teselados hacen referencia a una regularidad o patrón de figuras que cubren o pavimentan completamente una superficie plana que cumple dos requisitos: que no queden espacios y que no se superpongan a las figuras. Ok, los teselados son aquellas figuras que se unen perfectamente, que no permiten que haya un espacio y que las figuras no se superponen, o sea que no hay una arriba de otra, etcétera. Por ejemplo, aquí está, miren, les puse 3 ejemplos de teselados, aquí está. El primero, si se fijan, este es un hexágono y todos los hexágonos que están aquí a su lado están unidos, no dejan ningún espacio y no está uno arriba de otro, ¿verdad que no? Entonces, por eso esto se le conoce como teselado. Un patrón. Recordamos que es un patrón, es algo que se repite, ¿sí? Y si se fijan aquí, ya participan dos figuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es un octágono, un cuadrado, un octágono, un cuadrado, un octágono, un cuadrado. Y si se fijan, no hay ningún espacio entre ellos y no está uno arriba del otro. Entonces cumplen con que no dejan espacios y que no se superpongan. Aquí, si se fijan, nos da la impresión de una figura tridimensional que es un cubo, pero son rombos, rombos y rombos. Entonces todos están unidos de una manera que no dejan espacios y que no está uno sobre de otro. Y este que ya está un poco más complejo porque aquí hay pentágonos, hay hexágonos, hay triángulos, etcétera. Si se fijan, cubren todo el espacio, no está uno arriba de otro, ¿verdad que no? No. Entonces los teselados son patrones que no, donde no hay ningún espacio libre
y las figuras no se superponen. Pueden formarse teselados regulares con polígonos regulares o pueden formarse teselados irregulares con polígonos irregulares o mixtos donde participen polígonos regulares e irregulares. ¿Sí? Esto es lo que les decía. Ahora vamos a pasar a la tercera parte, que son ejemplos de teselados en la vida, y es lo que les decía, que ustedes ya por ahí yo creo que han de ver algún teselado y no se han dado cuenta que es un teselado. Por ejemplo, los mosaicos que están en su casa. Si se fijan, en su casa el piso, los mosaicos, el vitropiso, tiene un patrón, porque la mayoría de vitropisos son cuadrados, entonces está uno, luego otro, luego otro, luego otro, y hacen un patrón. Ahora, los que tenemos alguna barda donde se vean los tabiques y el cemento, si se fijan, eso también es un teselado. ¿Por qué? Porque son rectángulos que están juntos, ¿sí? Y que no dejan ningún espacio libre y que no está uno encima del otro, ¿sí? Que se puedan tapar. Hay muchísimos teselados, por ejemplo, en algunas flores hay teselados, sí, porque son patrones, en algunas cortinas, en los cuadritos de los píxeles de la televisión o de los celulares, las computadoras, tablets, también es un teselado. Hay algunos que tenemos pantalones que tienen cuadraditos, pues ese es un teselado también, sí, no nos hemos dado, las libretas de cuadro, las hojas son teselados, porque son cuadrado y cuadrado y cuadrado y forman un patrón. Pero en nuestra vida yo creo que también hemos visto, si nos vamos al ejemplo de arquitecturas y castillos, si se fijan, estos que tienen ustedes aquí, que es el London Swiss y el British Museum, que es el Museo de Inglaterra y la Torre de Londres, si se fijan, son teselados. En esta parte de aquí, si se fijan, son puros triangulitos. Y si juntamos los triangulitos formamos un hexágono. Entonces este es un teselado que mucha gente ha visto y que ni siquiera se ha dado cuenta. Y en los templos, tanto en, por ejemplo, en Estambul, como en los de México, hemos visto vitrales, perdón, donde hay figuras católicas, cristianas, en donde cada uno de los cristales forman una figura, un teselado, serán polígonos regulares o irregulares, pero aún así lo forman. Si nos vamos a otros más específicos, a las personas que nos gusta el deporte, el balón de fútbol. El balón de fútbol tiene figuras, en este caso así es, figuras que en este caso son pentágonos y hexágonos que se unen para formar un patrón. Y hay otros que son círculos con otras figuras irregulares, pero al final de cuentas se forma un teselado. Ejemplo, el Centro Acuático Nacional o el Pabellón Deportivo de Pekín en China de los últimos Juegos Olímpicos tiene esta forma por fuera, esta. Y si se fijan, toda esta parte de aquí, lo voy a cambiar de color para que podamos verlo de una manera mejor. Todo esto de aquí forma un teselado. Todo esto de adentro forma un teselado. Y en la agricultura también, no sé si ustedes han podido ver alguna imagen de campos de maíz, de sorgo, de trigo, de avena, de cebada, lo que sea. Si lo vemos en la parte de arriba, se ven unas líneas perfectas o se ven cuadraditos en donde todos forman un teselado, o sea, un patrón. Y estos que ya son más avanzados y que a lo mejor se han visto en películas de ciencia ficción cuando los ven desde el cielo, cuando dejan algunas señales que los objetos voladores no identificados, etcétera, también son teselados y son patrones, ¿sí? Pero no solo en el deporte y no solo en la arquitectura se dan estos ejemplos, también se dan en la naturaleza. Muchos, yo creo que lo hemos podido ver, pero ni siquiera nos damos cuenta que es un teselado. ¿Cuántos hemos podido ver por dentro o ya sea por fuera o en una imagen el panal de las abejas? Los panales de las abejas tienen figuritas hexagonales que es donde tienen ahí sus larvas o donde dejan ahí y donde se forma la miel. Sí, y si los vemos todos juntos, se ve como si fuera una hoja de un teselado, ¿no? Se ve bien padre. Otra cosa que a lo mejor muchos hemos visto por televisión y no he visto en vivo y qué bueno porque es el único animal al que le tengo fobia, terror, a las serpientes. Las serpientes en su piel
tienen figuritas y todas juntas forman un teselado, o sea, son patrones que lleva las serpientes y son muy específicos porque a nosotros poder ver una serpiente, si conocemos, a lo mejor podemos identificar, esta es una serpiente tal, esta es una cobra, este es un, no sé, ¿sale? Las jirafas, en su piel, si se fija, tienen, decimos que tienen manchas, pero en realidad son figuras geométricas o polígonos irregulares que al momento de estar ahí juntos forman un teselado en la piel. Las piñas, ¿cuántos no hemos comido una fruta tan buena que es la piña? Y la piña también en los gajitos, si se fijan, son como hexágonos. No son tan exactos los hexágonos, pero se alcanza a ver. Y si se fijan, si se unen todos, pues es cuando forman la piña. Las mariposas, también las mariposas, pues tienen figuras en sus alas que hace que sea un teselado muy, muy bonito. ¿Sí? Este de aquí, miren, si se fijan, es como un caracol y por la parte de adentro, si se fija, tiene figuras iguales, iguales, iguales que se van uniendo, 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 uniendo y forman un teselado. Entonces, en conclusión, en los teselados son patrones de que pueden ser de figuras regulares, irregulares o pueden ser mixtas. ¿Sale? En las actividades de esta semana vienen actividades para hacer teselados, ¿sí? En el último ejercicio o trabajo que se les dejó para el día 20, que es el jueves, ahí tienen ustedes que hacer unas figuritas, me parece que son triángulos y cuadrados, y luego en una hoja blanca de máquina ustedes tienen que formar un teselado uniendo esas figuras, ¿sí? Ok. Entonces, agradezco mucho la atención que prestaron a este video. Y les repito, si tienen cualquier duda, aquí se los dejo. Si tienen cualquier duda sobre el tema o las actividades, por favor, mándenme un mensaje. Ya saben que estoy para ayudarlos y para apoyarlos. Si no se comprende, podemos hacer una videollamada para que lo comprendan, para volverles a explicar, o les mando un audio o un mensaje nada más, o un ejemplo, etcétera. Y recordando de nuevo otra vez, aquí les dejo mi correo, es el correo al que me tienen que enviar las actividades. ¿Sale? Al otro de Outlook ya no funciona. Este es el bueno ahora. ¿Sale? Si tienen actividades atrasadas, nada más ahí pónganme esa actividad de tal semana y con gusto se las reviso y las pongo en su, las registro en la lista. ¿Sale? Entonces, espero que tengan una excelente semana. Cuídense mucho y nos vemos.